Hola amigos, bienvenidos una vez más a un nuevo video en su canal Soccer Club. Esta vez hablaremos de lo que pasó en la segunda división inglesa. Así es, una temporada llena de decepciones y de grandes triunfos, marcada también por una pandemia, pero que al final pudo concluir de forma satisfactoria. Y esto fue lo que pasó esta temporada. Para empezar con los ascensos, tenemos al Leeds United, un club del cual ya hemos hablado en un video. Este club ganó sus últimos 5 juegos y aseguró el primer lugar desde hace ya 3 jornadas. La última vez que estuvo en Premier League fue en la temporada 2004-2005. Después sigue en segundo puesto West Bromwich Albion, un club que tuvo muchas caídas en estos últimos partidos. Tuvo una victoria, 3 empates y una derrota en sus últimos 5 juegos. Afortunadamente para ellos, lograron ascender después de que el Brentford, el tercer lugar, pudo haberlo superado desde hace varias jornadas, pero no lo quiso hacer. La última vez que jugaron en primera división fue en la temporada 2017-2018. Entrando en los equipos que jugarán el playoff, está primero Brentford, un club que, como ya lo había mencionado, se quedó en un tercer puesto tristemente, ya que desde varias jornadas atrás pudo haberse quedado con un segundo lugar y estar por primera vez en Premier League. En su último partido de la jornada, perdió 2-1 con Barnsley, un equipo que, gracias a ese resultado, salvó la temporada y no descendió. Tristemente ahora Brentford tendrá que enfrentarse al Swansea en la gran semifinal de los playoffs. En cuarto lugar tenemos a Fulham, un club que acumuló 3 victorias y 2 empates en sus últimos 5 juegos. Ya ha conocido lo que es estar en Premier League y la última vez que lo hizo fue en la temporada 2018-2019. No tiene mucho tiempo. Este club terminó con un empate, pero eso le bastó para quedar en el cuarto puesto con 81 puntos, incluso igualando a Brentford. El siguiente en la lista es el rival de Fulham, Cardiff City, el cual terminó en quinto lugar obteniendo 73 puntos, con 2 derrotas y 3 victorias. La última vez que jugó en la Premier League fue en la temporada 2018-2019. Y cerramos la lista de los semifinalistas de playoffs con Swansea, el club que quedó en sexto lugar con 70 puntos, tras tener 3 victorias, una derrota y un empate en sus últimos 5 juegos. La última vez que estuvo en la Premier League fue en la temporada 2017-2018. Apenas por diferencia de goles y tras la derrota del Nottingham Forest, Swansea aseguró la sexta posición, ya que yo personalmente quería ver a Nottingham Forest en este sexto lugar o mínimo pelear por un ascenso. También es un equipo que merece mucho estar en primera división, ya que fue un equipo grande en los viejos tiempos. Lamentablemente, Nottingham Forest incluso perdió su partido 1-4 con Stoke City, lo cual fue suficiente para quedar fuera de estos playoffs. Es así entonces como quedan los cruces de playoff para esta temporada. En los partidos de ida el 26 y 27 de julio y los de vuelta el 29 y 30. En el primer cruce se enfrentará Swansea City contra Brentford y en el segundo Cardiff City contra Fulham. Tenemos la oportunidad de ver a uno de los equipos galeses de vuelta en la Premier League. Seguiremos informando acerca de lo que ocurra en estos playoffs por el ascenso. Tristemente, yendo a la zona del descenso, el club que descendió fue Charlton Athletic en el puesto número 22 con 48 unidades. Un club que venía de tener 3 derrotas y 2 empates en sus últimos 5 juegos y que, debido a la victoria de Barnsley, como ya lo mencionamos, cayó hasta el puesto 22. Un club que estuvo peleando todas las jornadas e incluso pensé que se llegaba a salvar. Es de los que ascendieron la temporada pasada desde el League One y tristemente tendrá que regresar. Este club también ya ha conocido lo que es estar en la Premier, ya que en la temporada 2006-2007 llegó a estar ahí. En la próxima temporada tendrá que verla desde la tercera división. En el puesto número 23 y también descendido está el Wigan Athletic, también un club que sabe lo que es estar en Premier League, ya que lo estuvo en la temporada 2012-2013 y se había mantenido en la Championship desde el 2018-2019. También tristemente el equipo que quedó en último lugar en esta temporada fue Hull City, un club que solamente pudo juntar 45 puntos, tras 5 derrotas consecutivas en sus últimos 5 juegos. También
un histórico de la Premier League, el cual estuvo en ella en la temporada 2016-2017 y ahora jugará hasta la cuarta división. Esta última jornada fue una jornada muy emocionante que nos dio resultados interesantes para esta división. También otro club que logró salvarse en esta última jornada fue el Luton Town, que tras tener 48 unidades llegó a 51, asegurando el puesto 19 y salvándose del descenso. De los 3 clubes que subieron desde League One a Championship para jugar la temporada 2019-2020, el Barnsley, el Charlton y el Luton y el Barnsley consiguieron salvar la temporada y permanecer en Championship, algo que no sucedió lamentablemente con Charlton, quien ahora vuelve a la tercera división. Esto ha sido esta temporada 2019-2020 en la Football League Championship, segunda división de Inglaterra, una que para Soccer Club es de las favoritas. Realmente el fútbol inglés nos ofrece la oportunidad de ver a equipos chicos convertirse en grandes y en grandes terminar jugando en tercera división, como es el caso de Hull City. Realmente es impresionante todo lo que puede pasar en estas ligas inglesas. Gracias por ver este video. Esto es Soccer Club.